maneje datos personales en el ámbito público, en el ámbito privado, puede divulgar datos personales si no cuenta con la autorización del titular. Aunque se trate de quien se trate, el funcionario de más alto nivel, puede divulgar datos personales sin el consentimiento del titular. Por eso es de que nosotros el fin de semana, el viernes en la tarde, cuando conocimos de esta divulgación hecha además en un sitio oficial, en el sitio oficial www.go.mx, pues obviamente es una divulgación manifiesta y notoria, y analizando el caso es que salimos precisamente el fin de semana a comunicar que abriríamos esta investigación de oficio, y ya lo hicimos, porque los datos personales no pueden estar desprotegidos o estar sujetos a tutela bajo capricho de algún funcionario público determinado. Aunque en este caso la señora María Amparo Casar esté implicada en una acusación grave como la que está planteando Petróleos Mexicanos y Presidencia de la República al señalar que habría cometido un fraude. Es que justo es la segunda parte. Atendiendo al principio de máxima publicidad, toda información que posean los sujetos obligados es pública. Sin embargo, este derecho humano como tal encuentra ciertas restricciones, como lo es precisamente la protección de datos personales, que obran en este caso en oficina o de Pemex o de Presidencia de la República, que obran estos datos. Si bien es cierto, en casos como los relacionados, en donde hay una presunta corrupción, existe una disposición expresa en la ley que no se considera información clasificada la que tenga relación con actos de corrupción, y que el criterio del INAI que votamos en este pleno es consistente, es unánime. Cierto es que la transparencia, o más bien esa situación admite una situación que quiero explicar. En principio, si bien es cierto, todo lo que tenga que ver con casos relacionados con presunta corrupción no admite reserva, porque la transparencia y la rendición de cuentas en este país son indispensables para conocer la verdad de lo que ahí sucedió, la verdad histórica. Pero en este caso, el sujeto obligado no por eso puede por sí mismo divulgar información si no hay es decir, el expediente de manera íntegra, sino solamente eso puede suceder cuando el INAI, en ejercicio de atribuciones máximas, que es cuando actúa como pleno, hace una prueba de interés público y entonces dice, en este caso sabemos que existe una denuncia por presuntos casos de corrupción. Ok, entonces analizamos y determinamos que en ese caso en particular la confidencialidad de la información, los datos personales, resisten o vencen, o sea, son vencidos por el interés público en conocer la información. Aquí lo que hizo Petróleos Mexicanos, lo que hizo el gobierno, es lo que estamos investigando, es quién fue el responsable, develó casos, pero hoy se amparan diciendo, es que la ley lo establece, sí, pero para eso hay un procedimiento, porque no podemos, o pretexto de ello, estar divulgando datos personales. Se tiene que seguir un procedimiento, y ese procedimiento, Pepe, solamente lo hace el instituto cuando actúa en los recursos de revisión, que es nuestra máxima potestad de resolver precisamente. No sé si me explico la diferencia que existe. O sea, no por el solo hecho de decir, es un caso que tiene que ver con corrupción, ya voy a ver los datos. No. Primero tienen que justificar, y segundo, esa prueba la tiene que hacer el pleno del INAI, que se llama una prueba de interés público. Lo que estamos viendo, Pepe, independientemente de cuál vaya a ser el resultado final de todo esto, es que los tiempos que estamos pasando son, como diría Mario Vargas Llosa, parafraseando a Santa Teresa, son tiempos recios, duros, ásperos y muy desagradables en todos sentidos. Ya toda la audiencia tiene más o menos claro qué es lo que está pasando con la señora María Amparo Casar. Hace 20 años su marido muere en condiciones accidentales que algunos atribuyen a un suicidio porque cae desde la ventana del 12º piso de la Torre de Petróleos Mexicanos, donde trabajaba con un cargo importante, un alto cargo administrativo. Y entonces, ante la duda de si eso fue un suicidio o fue una muerte accidental, Héctor Aguilar Camín y la señora María Amparo acuden a buscar la solución favorable del asunto para poder cobrar tanto el seguro de vida como la pensión de viudez por parte de Pemex, que en ese tiempo
pagaba fortunas a los altos ejecutivos, a los altos funcionarios. Y van y hablan con el entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Batis. Esto lo ha dicho ya de viva voz María Amparo, y dice que toda esa negociación o esa solicitud de intervención consta en la página 100 del más reciente libro del presidente López Obrador, quien habla de este asunto y señala a estas mismas personas. Le llama cinicasa. Les llama de todas las maneras posibles para hablar mal de ellos, cínicos, neoliberales, corruptos, en fin, todo eso. Y pues lleva la voz cantante y le pasa un guión escrupulosamente leído por el director general de Petróleos Mexicanos, el señor agrónomo Oropesa. Bueno, entonces, aquí en esta cadena de declaraciones y de asociaciones y de personajes hay un eslabón perdido. El eslabón de esta cadena que no hemos conocido es Bernardo Batis. El que era procurador de la... El que era procurador y ante quien supuestamente fueron a solicitarle, pues mire, en vez de ponerle blanco, póngale amarillito. En vez de ponerle suicidio, póngale accidente, al peritaje, a la investigación, a lo que se derive de los forenses y los médicos legistas y los investigadores y todo el mundo para que esta mujer no quede el resto de su vida desprotegida. Yo estaba en una gira proselitista en el interior del estado de Puebla y me informa mi personal de seguridad que se metieron al fraccionamiento en donde nosotros vivimos. Inmediatamente me comunico con mi esposa y me informa que en la casa de la vecina se habían metido una banda de delincuentes. La vecina le refiere que estaban preguntando por mí, que la sometieron, la golpearon. Estuvieron ellos aproximadamente, Pepe, para que tengas una idea, 40 minutos dentro de su domicilio. Las amagaron a ella y a sus 2 hijas, la descalabraron, ¿sí? Las ataron. Y el mensaje que les dijeron es: estaremos esperando, ¿sí?, a que llegue el político para ponerle un plomazo en la cabeza, ¿sí? Estuvieron durante 40 minutos insistiéndoles de dónde estaba yo y a qué horas iba a llegar. Siempre preguntaron por mí y resulta que esta banda de delincuentes, nosotros calculamos que eran 4 integrantes. Mi vecina refiere que 3 ingresaron al domicilio, pudieron haber otro tipo de personas y vehículos participando. Posteriormente, después, algo importante, los hechos salen del control de los delincuentes porque la hija de mi vecina, ella se desata y literal sale por la ventana del segundo piso colgada, gritando y pidiendo auxilio, tanto a los demás vecinos. Mi esposa estaba aquí presente, y al personal de la caseta de seguridad. Y esta situación es lo que logra que los delincuentes regresen por la parte posterior de la casa por donde entraron de mi vecina. El personal de seguridad vigila pues solamente alrededor, y es cuando uno de los vecinos reporta el tipo de vehículo en el cual huyen, que después la policía municipal termina deteniendo y solamente logra detener a 2 personas de las posibles más que estuvieron involucradas, estas de origen colombiano. Exacto, eso es lo que iba, porque trascendió que se trataba de personas de origen extranjero. Así es, confirmado por parte de la Fiscalía, ha informado que una de ellas es colombiana y otro presumen también que tiene también este mismo origen. Mi vecina me informa que todos los que ingresaron a su casa tenían este mismo acento. Y lo que te quiero decir que además no solamente ha sido narrado por mi vecina, mi persona, sino así está sentado en la declaración ante la Fiscalía. Y es un hecho, por supuesto, muy lamentable. ¿De dónde crees que procedan estos hechos intimidatorios, Eduardo Rivera? Pues mira, yo la verdad es que podría tener muchas hipótesis y lo que yo quiero es que la Fiscalía investigue y que se pueda detener a los otros 2 responsables por la tranquilidad de mi familia, de mis vecinas, y saber quién los contrató, porque sí, claramente la agresión estaba dirigida a mi persona. Es inaceptable que
una banda quiera quedarse 40 minutos asaltando una casa de 3 recámaras, ¿sí? Y literal, insistiendo y esperando en dónde está tu marido, en dónde está el que fue presidente municipal de Puebla, en dónde está el político. Y ante la negativa, por supuesto, ella decía, es que no tengo yo ningún esposo que sea político, ¿sí? Ante esta negativa, las ultrajaron y las estuvieron desafortunadamente golpeándolas de una manera, pues, solamente lamentable. Bueno, don José, pretenden dejar sin candidatura a mi representado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ya fue presentado un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral para que sea revisada esta decisión que tomó el Consejo General del INE, que a simple vista y de fondo le puedo referir que se cometió una conducta ilícita por parte de ellos, ya que violaron 2 suspensiones definitivas determinadas por parte de un juez de distrito en el estado de Tamaulipas. Es decir, el INE está incurriendo en irregularidades, en ilegalidades. El INE ya incurrió en una conducta ilícita, don José, precisamente en el artículo 262 de la Ley de Amparo, en su fracción tercera, que lo describe perfectamente, que cualquier autoridad que sea responsable incumpla con una suspensión definitiva dictada por un juez de distrito. Javier, ¿qué les da la ley de margen a ustedes para revertir esta decisión del Consejo General del Instituto Electoral? Mire, don José, nosotros cuando tuvimos conocimiento precisamente en un trámite, en el primer trámite de inscripción, de registro del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante el INE para esta candidatura para diputado federal de su circunscripción, nos percatamos precisamente que la Dirección de Prerrogativas del Instituto Nacional del INE solicitó a la Fiscalía General de la República cierta información, violando la secrecía de la misma, y nos enteramos de la existencia de una nueva orden de aprehensión. Nosotros, en nuestro carácter de abogados penalistas, presentamos una demanda de amparo para proteger los derechos humanos de nuestro representado, y esa demanda de amparo fue admitida por parte de un juez de distrito, nos otorgó una suspensión provisional, y esa suspensión provisional fue analizada por parte del Tribunal Electoral y determinó que no era suficiente, que derivado a que existía una orden de aprehensión, mi cliente era prófugo de la justicia y no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución, criterio que yo no comparto, pero se tomó esa determinación, el INE cumplió con esa determinación, el Partido Acción Nacional asimismo lo hizo, registró un nuevo candidato, pero vino una nueva situación jurídica para nuestro cliente. Como vimos nosotros que estaban violando sus derechos humanos, sus derechos políticos electorales, ampliamos esta demanda de amparo contra esta orden de aprehensión que afectaba sus derechos y nos otorgaron 2 suspensiones definitivas donde precisamente determinaron que no era prófugo de la justicia y que sus derechos políticos electorales estaban vigentes. Es por eso que pusimos del conocimiento al Partido Acción Nacional de estos nuevos datos de prueba, de esta nueva circunstancia jurídica, y Acción Nacional volvió a solicitar el registro de su candidato para diputado federal. Y el 30 de abril de este año, el Consejo General del INE determinó que no cumplía con los requisitos porque existía una determinación del Tribunal Electoral, cosa que nosotros no estamos atacando, sabemos que es inatacable. Nosotros lo que hicimos fue ampliar nuestra demanda de amparo por violación de derechos humanos y se nos otorgó una suspensión definitiva. Y no obstante que los consejeros tenían pleno conocimiento de la existencia de esa suspensión definitiva, tanto se los hizo el conocimiento el juez de distrito como su servidor de manera presencial, ellos optaron por violar esta suspensión. Ahora... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.